Y el sedentarismo no solamente tiene que ver con actividad física, sino que yo estoy en un trabajo sentado todo el día, me monto en mi carro para ir a la casa y al llegar a mi casa como sentado en un sofá mientras veo televisión y de allí me voy a dormir. Eso es un estilo sedentario de vida. Soy Armando Fit. Con Armando Pereira. Con Armando Pereira. Amigos, bienvenidos de nuevo a su programa Soy Armando Fit. Y hoy tenemos un problema de salud pública mundial que realmente preocupa porque cada vez más los índices son mayores en la población no solamente adulta sino la infantil también, y es la obesidad. ¿Qué es la obesidad? En este programa vamos a tratar de la obesidad mórbida, que ya es un problema de una enfermedad crónica, cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias. Recuerden que esto es una presentación de CIMAX, de la gente de Paleo Life, porque CIMAX es protección total contra todo tipo de virus. También de Soy Naturalmente Fit, de aceites esenciales de Oterra, y del colágeno de Pablito, que es el colágeno de la salud, la belleza y el bienestar. Comer y realmente alimentarse no es lo mismo. ¿Sabes qué estás comiendo? Como les decía al principio del programa, la obesidad mórbida es una enfermedad crónica que consiste en el aumento progresivo de la masa corporal y que en una gran parte del cuerpo es grasa. Es definitivamente un problema de salud pública mundial porque cada vez más los índices se alteran de manera impresionante desde la población infantil hasta la población adulta. Y por supuesto eso tiene que ver con los estilos de vida que tenemos, con la alimentación que tenemos, y ya vamos a hablar un poquito de eso porque son las causas de por qué podemos tener obesidad mórbida. La obesidad mórbida también se puede llamar extrema o se puede llamar de clase 3. ¿Y cómo calculamos la obesidad mórbida? Hay una fórmula muy sencilla que indica el índice de masa corporal que nos va a definir en cuál de los rangos estamos nosotros, como por ejemplo, si tenemos sobrepeso, si estamos dentro de los rangos normales del peso que debemos de tener por nuestra estatura, por nuestra edad y otros factores que intervienen en un resultado definitivo de estos, pero también nos va a indicar cuando tenemos un riesgo moderado de obesidad o cuando tenemos un gran riesgo, que ya es lo que llamamos la obesidad mórbida o clase 3. La fórmula del índice de masa corporal es el cálculo del peso en kilogramos entre la estatura de la persona en metros cuadrados. Y eso se ha creado una tabla que por supuesto también de alguna manera puede tener variaciones, incluso por hasta el estilo de persona, la raza de la persona, pudiera tener ciertas variables. Pero esa tabla se ha establecido pues a través de estudios de muchos años en los que ya esas fórmulas han dado como resultado esos números por los que se clasifica si somos obesos, si tenemos sobrepeso o si estamos en nuestro peso ideal, por decirlo de alguna forma. Y los números cuando ya van del 25 para arriba, que es el número resultante de aplicar esta fórmula, ya debe empezar a preocuparnos la situación. Si yo, por ejemplo, divido mi peso entre mi estatura y ya me da entre un 30, un 35%, ya estamos hablando de un riesgo moderado de obesidad. Y si ya llego al 40, o sobrepaso el número resultante que sea hasta 50 o más, ya yo tengo el problema de una enfermedad crónica que se llama obesidad mórbida. ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? Hay varias causas, por supuesto, las más sencillas y las que regularmente pueden suceder son
el estilo alimenticio de la persona, cómo se alimenta esa persona, con qué alimentos, qué calidad de alimentos incluye dentro de su ingesta diaria y el sedentarismo o el tipo de actividad física que realiza. Y el sedentarismo no solamente tiene que ver con actividad física, sino que yo estoy en un trabajo sentado todo el día, me monto en mi carro para ir a la casa y al llegar a mi casa como sentado en un sofá mientras veo televisión y de allí me voy a dormir. Eso es un estilo sedentario de vida, en el que nosotros básicamente estamos acumulando más calorías, pero en una cantidad de un 200-300% más de las calorías que yo debería quemar de manera diaria, sencillamente con caminar un poco y moverme un poco dentro de mi entorno físico de trabajo o de mi casa. Pero también hay factores tan importantes como el genético. El factor genético influye de manera muy importante porque puede haber herencia de alguna forma en esa acumulación de grasa desmesurada. Y por eso vemos familias con padre y madre muy obesos y que los niños son pequeños y también tienen obesidad. Si habláramos de la época de mis abuelas, probablemente les encantaba un niño cachetón y un niño gordito, porque eso significaba que el muchacho come, que el muchacho está saludable porque el muchacho está bien alimentado. Bueno, esos son probablemente los padres y las madres de hoy en día que definitivamente siguieron ese patrón y se encontraron con un problema de obesidad mórbida. También hay otro factor que es muy importante y es el entorno, el factor ambiental en el que se envuelve o se desenvuelve la persona que puede tener un riesgo de obesidad. Por ejemplo, si en mi entorno familiar tenemos una muy mala alimentación, estamos acostumbrados a comer en la cama, por ejemplo, lo que comemos es definitivamente grasoso, lleno de harinas, lleno de almidones. Ese es el patrón como hijo que yo he aprendido en mi casa. Y ese factor va a influir de manera muy importante en que yo termine siendo un enfermo por obesidad mórbida. Otro de los factores son los psicológicos, que son muy importantes. El factor psicológico, por ejemplo, una persona que tiene una situación de estrés, una situación de ansiedad o sencillamente está bajo una depresión, puede comenzar a alimentarse de manera compulsiva. Y en líneas generales buscamos calma en las harinas, en los azúcares, porque son los que definitivamente activan ciertas hormonas que me dan a mí la tranquilidad, me dan a mí la felicidad momentánea, porque me dan un impulso de glucosa que hasta me energiza, pero después ¡pum!, yo caigo en picada y me doy cuenta que he cometido un error, me siento culpable, pero como soy culpable me castigo. Y me castigo nuevamente con un alimento que no tiene nada que ver con saludable. Fíjense qué importantes son estos factores y muchas veces una persona que tiene obesidad mórbida puede englobar todos estos factores en ella misma. Hay otras circunstancias como por ejemplo un problema tiroideo. Hay una situación tiroidea que se llama hipotiroidismo, en que la persona empieza a ganar peso de manera importante porque su tiroides empieza a trabajar de manera más lenta. Acuérdense que la tiroides es una glándula que regula una cantidad de funciones dentro de nuestro cuerpo y trabaja conjuntamente con el metabolismo. Y si el metabolismo va a trabajar de manera lenta, pues entonces nosotros vamos a ir acumulando grasas como fuente de energía y no las vamos a quemar si encima tenemos un estilo de vida sedentario. Por ejemplo, la edad también influye porque mientras más avanzamos en edad, nosotros tenemos la tendencia a ser obesos por incluso nuestra misma inactividad, nuestro mismo de repente cambio de estilo de vida, si ya estamos en casa o de repente nos empezamos a querer dar gustos en alimentos que no comemos habitualmente, pero esos gustos van siendo más frecuentes de lo que deberían. Y también hay situaciones en las que algunos medicamentos como los antidepresivos
han ocasionado que las personas empiecen a aumentar de peso. Entonces, me ayuda para una cosa, pero me trae otro problema que definitivamente es muy delicado. Cuando nosotros comenzamos a engordar, y de alguna manera aquí nos podemos dar cuenta cuáles son los síntomas por los que una persona puede ir ganando peso, es que empieza a acumularse la grasa en otras zonas que no es básicamente nuestra barriga. Empieza a acumularse grasa en otras partes del cuerpo, que por ejemplo en el hombre la característica es que empieza a aumentarle el pecho y se va transformando en unos senos, y valga el comentario, eso también puede traer otro tipo de consecuencias como una ginecomastia, pero eso es tema de otro programa. Y en las mujeres, en sus caderas, en la parte interna de las piernas, en la parte de la espalda, en que empiezan a acumularse un montón de grasas que van haciendo una deformación de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la parte baja del diafragma o en la zona torácica, cuando empezamos a acumular grasa, empiezan a aprisionarse los pulmones. Eso hace que yo respire de una manera más dificultosa. Si yo estoy caminando, me falta el aire, dígame si tengo que subir unos escalones, es mucho más delicado. Incluso al hablar, yo de repente estoy hablando con una especie de disnea porque no tengo la capacidad ni siquiera de retener aire, pero estoy botando el poco que he podido retener en el momento de una aspiración. Otra circunstancia en la que empezamos a darnos cuenta que podemos tener una obesidad es que nos empiezan a doler los huesos y las articulaciones empiezan a afectarnos de manera muy importante. Todo lo que es la cadera, las rodillas, los tobillos, empieza una persona a padecer de esas circunstancias. Y hay otra parte muy importante, que es que cuando una persona presenta ya un sobrepeso tan excesivo, con un riesgo alto de ser obeso mórbido, es que está sudando todo el día. Y ustedes dirán, bueno, pero qué maravilla que una persona esté sudando todo el día. No, lo que pasa es que ellos están sudando porque al mínimo esfuerzo el cuerpo empieza a calentarse de una manera tan rápida que empiezan a sudar. Entonces empiezan a pasar situaciones de vergüenza porque tienen la ropa empapada, y puede haber sido de que suban 5 o 6 escalones. Entonces fíjense todo lo que hay detrás de una persona que padece de obesidad mórbida, y en la segunda parte les voy a explicar otras cosas. Soy Armando Fit. Con Armando Pereira. Quiero hablarles del más poderoso calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, Cimax, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu Cimax. Y recuerda, Cimax es protección total contra todo tipo de virus. El colágeno es la proteína más importante del organismo. Se autogenera hasta los 30 años. Recupere el colágeno. Incorpore Colagen. Colágeno concentrado en la dosis exacta que su organismo necesita. Evite dolores musculares, artríticos, óseos, tenga más energía. Mejore su piel, fortalezca el cabello, huesos, uñas y dientes con Colagen. Equilibrio para la buena salud de todo su organismo. Entre a colagenoriginal.com, use el código Armando21 y obtenga un 2x1 en productos en cualquier parte del mundo. Amigos, si quiero hablarles de Breathe, que es una mezcla de aceites esenciales espectacular. Entre ellos tiene aceite de limón, aceite de eucalipto, de menta, entre otros. ¿Y para qué es? Para despejar tus vías respiratorias. ¡Wow! Vas a sentir una sensación de absoluto bienestar. Y si lo pones en un difusor, va a promover
tu sueño durante la noche y vas a tener un sueño totalmente reparador. Así que entra a mi Instagram, porque Naturalmente Fit Aceites Esenciales de doTERRA tiene una gota para cada una de tus necesidades. Soy Armando Fit. Con Armando Pereira. Entre las consecuencias que puede traerle a una persona sufrir esta enfermedad crónica que es la obesidad mórbida, está un diagnóstico de diabetes, está un diagnóstico posible de accidentes cerebrovasculares, está un diagnóstico posible de enfermedades cardíacas, tensión alta, niveles de colesterol y triglicéridos muy altos, disfunción eréctil, problemas ginecológicos en las mujeres, artrosis. Esto es una de las cosas que más padece una persona que tiene obesidad mórbida, y eso de alguna forma no tiene vuelta atrás. Entonces esa persona, aunque baje de peso, va a quedar con esta situación a nivel de las articulaciones, los ligamentos y los tendones, probablemente para el resto de su vida. Además de, por ejemplo, de lo que hablamos en un principio, de la apnea del sueño, que al ser una persona que no tiene la capacidad de respirar bien, que como les decía, de repente tiene grasa acumulada en la parte posterior a la caja torácica, oprime los pulmones, lo que hace que se dificulte su respiración, y en las noches al dormir pues produce apnea del sueño. Diferentes tipos de cáncer, desde ovario, próstata, colon, pueden ser originados por un problema de obesidad mórbida. Entonces, definitivamente debemos tratar de cuidar nuestro estilo de vida, nuestro estilo de alimentación, porque es una de las cosas que nos va a evitar todo este tipo de enfermedades que les he comentado ahorita, que son consecuencias de la obesidad mórbida. Debemos buscar la posibilidad de hacer alguna actividad deportiva, aunque sea caminar. Caminar es un excelente ejercicio, por supuesto, con un ritmo y con un ritmo al caminar y una respiración coordinada con ese ritmo del paso a paso, para que haya una quema calórica en un tiempo no menor de 40 a 45 minutos. Por supuesto que la alimentación tiene que cambiar de manera drástica, y eso es un proceso en el que se incluye la constancia y la paciencia. Yo no soy muy amigo, y se lo digo a mis pacientes en el consultorio, de estarse pesando todos los días, pero por ejemplo podemos escoger un día a la semana, comprar una balanza y pesarnos para ver cómo van mis avances o mis estancamientos a nivel de mi cambio del peso. Y eso es importante porque entonces yo puedo hacer cambios, bien sea en la disciplina deportiva que escoja o bien sea en la alimentación. Ahora, hay gente que recurre definitivamente porque no tiene la suficiente fuerza de voluntad a aquellas cirugías como el bypass, como la manda gástrica, que yo no recomendaría, a menos de que sea una situación extrema en la que estamos ya definitivamente teniendo un riesgo importante de salud, como por ejemplo tener un síndrome metabólico, que lo conversamos hace unos programas atrás, en los que se involucra la diabetes, accidentes cerebrovasculares y presión alta. Entonces, ya en una situación como esa, probablemente la cirugía es lo más importante. Lo que hay que tener en cuenta es las consecuencias que me trae esa cirugía para el resto de mi vida. Tengo que cambiar mis hábitos de alimentación, las porciones tienen que ser muy pequeñitas, y mucha gente echa para atrás esa operación porque definitivamente no le trajo los resultados que esperaba. Entonces, yo me voy por el lado de cambio de estilo de vida, a nivel de mi alimentación, a nivel de una actividad deportiva, controlar mi peso una vez a la semana y probar si esto te funciona antes de recurrir a un quirófano. Y si quieres volver a ver este programa, suscríbete a mi canal de YouTube, Soy Armando Fit.
activa las notificaciones y de repente escríbenos un comentario para, sobre todo, tratar algún tema de tu interés, que con muchísimo gusto lo haremos aquí. Y también te recomiendo visitar mis redes sociales. Soy Armando Fit en Twitter, Instagram y Facebook.